En este podcast hablamos de lo que nos pasa a los de recursos humanos, sin filtros, en pantuflas y con una taza de café. Aquí te compartimos las opiniones y experiencias de quienes vivimos y respiramos la gestión humana. Si algo te funciona, ponlo en práctica. Y si no, ríete con nosotros, porque en este podcast nos tomamos el trabajo muy en serio, pero no tanto como para ponernos pantalones. Bienvenidos a Recursos Humanos en Pijama. Y adivinen qué, hoy empezamos una nueva temporada de Recursos Humanos en Pijama, pero tenemos a no solamente una invitada súper especial e importante, sino un tema que de verdad a mí me llega, porque la verdad es que a veces no sé cómo se maneja. ¿Cómo saber si tengo que ser ese terapeuta organizacional, si tengo que realmente calarme todas las confesiones no solicitadas que me hacen, cómo manejarlo y qué tengo que hacer? Y para eso tenemos a mi queridísima Jessica Benítez. Gracias, Jessica, por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti, Julio, un placer. Gracias. Y aparte de todo, les voy a decir una cosa. Me encanta que estemos empezando esta temporada de una forma, yo diría hasta diferente, porque si se dan cuenta tenemos algunos elementos ahí nuevos. Y les voy a decir algo. Jessica, realmente es responsabilidad de recursos humanos ser el terapeuta organizacional, es ser el paño de lágrimas de la organización? Esa es una excelente pregunta porque muchas personas asumen que sí. Sin embargo, mi opinión personal no es igual. Estamos ahí bastante parecidos, pero ¿cómo hacemos? Okay. Lo que pasa es que obviamente Recursos Humanos es un facilitador, genera el ambiente, realmente más que un terapeuta organizacional, más que la persona que tiene que asumir tal vez un poco la descarga emocional de los temas personales y laborales de los colaboradores, somos más que todo quienes procuramos cuidar el bienestar de ellos. Sin embargo, más allá de ser su descarga emocional, realmente tenemos que ser ese facilitador, ese canal, tener una escucha activa, porque yo sí te voy a decir, a veces ha llegado a mi oficina personas con una cara de angustia, realmente con esa necesidad de que alguien los escuche. Entonces, realmente mi responsabilidad es más que todo brindarles esa escucha activa, ese espacio seguro para que ellos puedan compartirme lo que quieran compartirme, porque te voy a decir algo, cuando tú estás, como todos, estamos muy en diferentes temas de la empresa y por muy ocupada que yo pueda estar en el momento, si yo veo que una persona se acerca a mi oficina y me dice, ¿tendrás 5 minutos para comentarte algo? Ya yo enseguida capto el mensaje. Pero espérate, y creo que tengo sentimientos encontrados y por eso les dije que no sabía cómo manejarlo, porque por un lado, mira lo que tú misma me dices, no tenemos que ser el paño de lágrimas, pero al final terminamos siendo ese paño de lágrimas. O sea, ¿qué hacemos? Claramente, si alguien viene a mi oficina, tampoco le voy a decir, no me hables, exacto, no me vengas con tus problemas personales. Así es. Pero ¿cómo hago para que ese no sea como me ven? Porque creo que ahí es donde está también el reto. Sí, lo que pasa es que va a ser inevitable, te va a pasar. Yo no he dicho que no podemos ser paño de lágrimas. Otra cosa es si lo debemos ser. Pero porque si alguien llega a tu oficina prácticamente pidiéndote esos 5 minutos para que lo escuches, ¿qué le vas a decir? Claro que lo vas a hacer. Claro. Entonces, nuevamente, a pesar de que no considero que debemos ser el paño de lágrimas, sí considero que debemos ser ese espacio seguro para el colaborador, escucharlos activamente, tratar de tener esa empatía y tratar de orientarlos hacia tal vez, dependiendo de la situación, porque depende mucho de la situación, cuál tal vez sea la ruta, el consejo, qué le podemos hacer, hacia dónde lo podemos derivar, si es el caso. Pero hasta allí. ¿Dónde se marca la línea? O sea, a ver, si alguien me viene a decir, bueno, es que mi compañera, mi compañero, mi jefe, mi jefa me está haciendo esto, eso no es tampoco paño de lágrimas, eso es parte de mi trabajo. Exacto. Pero si alguien viene y me dice, lo que pasa es que yo tengo una querida y bueno, mi mujer se enteró, o tengo un querido y mi esposo se enteró, porque uno no sabe, aquí el que no corre vuela. ¿Dónde marcas la línea? ¿Dónde dices, sabes que esto realmente no solamente no me compete, sino que de verdad no debería ni siquiera involucrarme o dar un consejo o una recomendación? Sí, básicamente
escucharlos, porque a veces es simplemente eso, necesitan que alguien los escuche. Y a pesar de que uno puede sentir cierta empatía, tal vez no en la situación, porque a veces no todas las situaciones son correctas, tratar de orientarlo sobre cuál tú puedes considerar que puede ser el camino que va a seguir esa persona. Por ejemplo, lo que me acabas de comentar puede ser, bueno, ve a una terapia, una persona que te dé una terapia familiar, porque evidentemente nosotros no somos las personas que le vamos a dar el mejor consejo. Y como bien lo dices, hay que marcar una línea. Si bien es cierto, nosotros tenemos que brindarle ese espacio seguro, como lo he dicho varias veces, ser esa escucha activa, tenemos que poner esos límites seguros tanto para la persona como para nosotros mismos, no involucrarnos. Y espérate, y aquí hay algo que me encantó de eso que dijiste, que el tema de no somos nosotros la persona que debemos darle quizás todos los consejos o un consejo en algo tan delicado. A ver, muchos de los de recursos humanos somos psicólogos, muchos no. Hay personas, y esto es una de las cosas que yo pienso que es muy lindo y al mismo tiempo a veces puede ser un poco desafiante de nuestra profesión, que es que muchas personas pueden dedicarse a recursos humanos. No hay necesariamente, o sea, hay quienes lo hacen mejor que otros, pero no hay necesariamente decir, bueno, tú puedes venir de finanzas, puedes venir de contabilidad, puedes venir de ingeniería industrial y pues dedicarte a recursos humanos. Muy bonito todo. Ahora, ¿qué pasa si yo soy psicólogo? Por ende, yo a lo mejor voy y me acerco a la persona y le digo, bueno, yo creo que o puedes venir por aquí, puedes venir por allá, y tengo alguna especie de idoneidad como para darle una recomendación. Pero ¿qué pasa si yo soy, qué sé yo, ingeniero comercial y que pues al final me dediqué a recursos humanos? O sea, ¿qué tan preparados tenemos que estar para esto? ¿Y dónde está esa parte ética en donde tenemos que velar por qué es lo que te estoy diciendo? ¿Te estoy dando una opinión? ¿Te estoy dando un consejo? ¿O te estoy orientando? Es súper buena tu pregunta, sobre todo porque me siento muy identificada. Yo en lo personal no soy psicóloga. Yo soy ingeniera industrial y bueno, por cosas del destino que más adelante les voy a compartir, o te voy a compartir, quedé trabajando en recursos humanos. Yo creo que más allá de si debe ser psicólogo o no debe ser psicólogo, yo creo que cualquier persona que ocupe la posición de donde sea, que por las circunstancias haya quedado un rol de recursos humanos, tiene que tener esa preparación. O sea, si no fue por a través de estudios, tiene que tener algún tipo de preparación en la parte del manejo emocional, de cómo abordar a colaboradores con situaciones personales. Incluso, aún siendo psicólogo y tú siendo el gerente de recursos humanos de una empresa, considero que tiene que haber un límite para no confundir, porque tenemos que tener claro cuál es nuestro rol en la empresa en ese momento. Y para no involucrarnos y pasar esa línea que la que ya hemos conversado, como psicólogos, por supuesto pueden tener a lo mejor una idea, una mejor orientación, pueden tener una red de contactos que pueden apoyar más a la persona, pero derivarlo, o sea, recomendarlo a quien sea y no involucrarse. Por supuesto, dar el mejor consejo posible, la asistencia personal. Por eso es que, como parte del rol que tenemos en recursos humanos ante estas situaciones, nosotros tenemos que tener conocimiento de estas alternativas, de hacia dónde uno puede recomendar o derivar a una persona en determinada situación, ya sea que esté manejando una situación de duelo, una situación de divorcio, una situación de depresión. Nosotros como recursos humanos tenemos que tener cierta idea o cierta información de con quién podríamos... ¿A dónde podemos orientar? Y creo que lo que te escucho decir y que me encanta es, hay que ser responsables. Así es. Y creo que, a ver, a mí me ha tocado conocer colegas de recursos humanos que hay veces en donde su opinión, su propia forma de pensar interrumpe y lo que hacen es que dan una recomendación que puede confundir a una persona, que puede hasta llevarles a, ¿sabes?, a sentirse juzgados o inclusive personas de recursos humanos que emiten juicios sobre alguien. Por ejemplo, que alguien llegue y me diga, estoy en una relación extramarital y que sencillamente yo le diga, ay, no, me parece esto muy feo porque eso va en contra de los principios éticos, morales y religiosos y eso está muy mal, tú debes parar eso. Espérate, o sea, realmente estoy siendo consecuente y a ver, y es una pregunta honesta, o sea, no es un juicio ni siquiera para los recursos humanos. ¿Qué tanto debo permitir que mi opinión o que mi creencia o que mi forma de ver la vida
se involucre en cómo yo estoy recibiendo y devolviendo lo que alguien me está diciendo en el trabajo. Ahora, yo quiero preguntarte, porque creo que la lineecita es responsabilidad. Así es. Ser responsable, recursos humanos responsables. Pero yo te quiero preguntar, mi pregunta así, que de verdad es la más importante de la mañana de hoy. ¿Cuál ha sido voy a decir bochinche, pero no es bochinche, el cuento, la cosa que alguien ha llegado a decirte, que es como, no sé qué hacer con esta información? O sea, algo que alguien llegó a tu oficina, te agarró en un pasillo y te dijo, licenciada, tengo este problema o me está pasando esto. ¿Cuál ha sido esa situación? Bueno, por respeto y por reservas, creo que ha habido, es que depende de la situación. Realmente no te puedo decir cuál me ha sorprendido más que otra, porque he tenido experiencias en diferentes casos. Por supuesto que he tenido, yo creo que todos hemos tenido temas de relaciones extramaritales, pero también hemos tenido temas de preferencias, también hemos tenido temas de enfermedades críticas, hasta temas de duelo, ojo, hasta temas de duelo particular. Entonces, yo creo que depende de cada caso. Y más de un caso me ha dejado que no sé a veces cómo disimular mi cara de sorpresa o cómo disimular lo impactante que es ese comentario, esa información. Esa información. Entonces, o sea, hasta para eso tenemos que estar preparados. O sea, ¿cómo podemos manejar cuando tenemos una situación que de verdad sobrepasa como nuestro razonamiento lógico? O sea, es que puede haber cada cosa. Que como que nunca se me hubiera ocurrido que esto pasara. Jamás. Yo les tengo que decir algo. Jessica es demasiado proper. Ella aquí no nos va a revelar sus secretos, pero de verdad yo creo que sí es importantísimo mantener esa confidencialidad de las cosas que nos dicen. Ahora, yo tengo que decir, violando la confidencialidad, mentira, no voy a violar nada porque no voy a decir quién, ni cómo, ni dónde. Pero, a ver, a mí, o sea, una vez alguien me vino a decir, a confesar de que estaba teniendo una relación con su jefe. No era extramarital porque ninguno de los dos estaba casado. Pero el tema era que eran dos personas del mismo sexo. Entonces yo así como, ok, yo no sabía ni que tú, ni que este, ni que el otro, ni que nadie. Y yo decía, ¿y ahora acabo con esta información? Claro, a ver, sí tenía cosas muy específicas de cómo manejar ciertas situaciones. ¿Qué tan clave o qué tan importante es que tengas al menos ciertos protocolos, políticas o lineamientos dentro de tu organización como para entender cómo manejar esas circunstancias que te llegan, que pueden ser como esta, como puede ser si hay una persona con un diagnóstico de una enfermedad crónica o de alguna enfermedad pues, difícil de manejar? ¿Qué tan importante es que tú tengas una política que te pueda dar hasta cierto punto como la tranquilidad de que no me toque inventar qué hacer? ¿Qué se hace? ¿Cómo se manejan esas políticas? Es muy importante, es muy importante. Pero ¿sabes qué? La realidad es que la mayoría de las veces te llegan casos donde que no vas a saber por dónde viene. Claro, exacto, porque escribiste la política más espectacular del planeta Tierra. Justo llega un caso que no tiene nada. Dije, esta enfermedad no estaba, ¿y ahora qué hago? Sin embargo, nuevamente, regreso al tema de esa formación que nosotros tenemos que tener y cómo discernir en cada caso y cómo saber de qué manera, cómo manejarlo. Poner límites, no involucrarnos más de lo que es necesario, tener la empatía suficiente, pero no involucrarnos, no cargar, no hacer promesas que no podemos cumplir porque nosotros no somos los que vamos a resolver. Nosotros, si bien es cierto, podemos, como nuevamente, dar espacios seguros, tener una escucha activa, no podemos involucrarnos en la situación, no podemos prometer soluciones que no podemos Eso, me encanta. Porque, mira, yo creo que a veces, y cualquiera, esto funciona no solamente en recursos humanos, en tu vida personal, en todo lo que hagas. A veces, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero ¿y qué pasa si no todo va a estar bien? A ver, si alguien me dice, tengo una enfermedad ya catastrófica y que no tengo cómo recuperarme, no va a estar todo bien. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Y sabes que otra cosa es muy importante, también poder determinar si realmente la persona está en riesgo. Yo creo que allí sí nosotros también tenemos que estar muy atentos, porque por ejemplo, si llega una persona que tú notas que tiene una depresión,
que tú incluso puedes pensar que el bienestar de esa persona puede estar en peligro. ¿Cómo haces para abordarlo? ¿Cómo haces para manejarlo para que no se sienta que le estás invadiendo o que cómo no pasar ese límite? Pero Jessica, ¿cómo no caemos en la exageración? Claro. Porque yo puedo tener mucha empatía por una persona porque la conozco, porque la aprecio y decir, esta persona está en depresión y a lo mejor no está en ninguna depresión, está pasando por una situación difícil, sí, pero no. Entonces, ¿cómo no caemos en la exageración de entonces sobreproteger o sobrereaccionar ante una situación que a lo mejor sencillamente hay, como bien lo dijiste, escuchar y dejar que la persona maneje la cosa como mejor le parezca? Yo voy a insistir, en mi caso muy personal, yo voy a insistir en que la persona se atienda con un especialista. Claro. Para que sea ese especialista, bueno, obviamente va a depender si la persona está en disposición o no, porque a veces son pues muy cerradas y tienen sus aprensiones en cuanto a eso, pero pues así hay muchas empresas que tienen servicios de bienestar al empleado donde se incluyen temas de salud mental. Entonces, si soy una empresa que tiene ese tipo de programas, yo de una manera muy disimulada, voy a exhortar a esas personas, oye, pero ¿por qué una llamada? Mira que a lo mejor te pueden dar mejores guías sobre cómo manejar lo que estás sintiendo, y entonces que sea ese especialista tal vez quien pueda detectar si hay o no realmente un riesgo que pueda tener esa persona. Ok, ahora volteemos la tortilla. Mira, te voy a leer esto. Hay un estudio que hizo la revista Forbes que dice que el 60% de los profesionales de recursos humanos se sienten abrumados por las demandas emocionales de su trabajo. Demandas emocionales. Sí. Y esto es más de la mitad de nosotros. Sí. Nos sentimos abrumados. Y digo sentimos, yo no estoy ahí todavía, pero se sienten abrumados. ¿Cuál es el impacto de este tipo de cosas en nosotros, los que estamos recibiendo? Porque, a ver, la persona está viviendo con su situación, pero ahora nos convirtió en parte de su mundo. ¿Qué impacto tiene sobre la salud mental de los de recursos humanos? Sí nos impacta, claro, porque sentimos esa empatía, nos llegamos a preocupar, pero por nosotros mismos es importante poner esos límites, de que no se trata de que me voy a desentender y no me importa lo que le pase al colaborador, pero tenemos que tener esa habilidad para tener presente que estamos haciendo hasta donde podemos, pero no podemos ir más allá. Pero definitivamente es una carga, y dependiendo de qué tan frecuente es, te puede llegar a afectar mucho. Sobre todo cuando te das cuenta que en la posición que tienes resulta que te la pasas la mayor parte del tiempo resolviendo situaciones, siendo paño de lágrimas, y en eso te quedaste en eso trabado y no hiciste nada más. Entonces, y encima viene la planilla y viene la otra cosa y te va cayendo encima. Pero si eso es como lo que más se marca en una organización, yo estaría muy preocupada, porque entonces hay un tema en mi organización personal. Entonces, pero bueno, retomando el tiempo de que si nos impacta, sí nos impacta, porque somos seres humanos. Escuchamos situaciones que a veces pueden ser temas de violencia doméstica, incluso. Y uno, que wow, de verdad que uno se queda como sin palabras. Como estas cosas pasan. Nadie te prepara para escuchar ese tipo de cosas, por mucho que digas, o sea, porque cada situación es diferente. Entonces, tú te llevas eso, entonces es importante poder colocar nuestros propios límites y tratar de alguna manera, drenar. Yo soy de las que a veces, dependiendo de la semana que haya tenido, de verdad que a veces los viernes necesito algo para distraerme, para desconectarme, porque llego a abrumarme. Sí, claro. Abrumada. Alguien que diga que a las 5 se desconecta y se olvidó. No, es mentira. Pero fíjate, aquí hay algo bien interesante. Yo creo que de todas las cosas que dijiste, también el tema de la preparación, el estar uno como recursos humanos, indistintamente de cuál sea el camino que nos llevó hasta recursos humanos, tenemos que estar preparados. Yo recuerdo estar en la universidad, y una de las mejores cosas que yo aprendí en la universidad como psicólogo fue a cómo el poder compartimentalizar las diferentes cosas que pasan tanto en mi vida como lo que estoy escuchando de otras personas. Entonces, eso me ayudó muchísimo a poder agarrar y decir, lo que me está contando Jessica, que es muy doloroso para ella, lo estoy viviendo, porque no es que estoy desconectado, lo estoy viviendo en el momento con ella, estoy involucrado. Pero en el instante en que Jessica se da la vuelta y sale por esa puerta, yo lo puse en esta cajita, la cerré la puertita hasta que se vuelva a abrir porque Jessica volvió a entrar.
Entonces, igual pasa con mis cosas personales. Yo puedo tener una situación muy dura, pero si ahorita me toca ir a trabajar, yo agarro y a ver, esto no es nada fácil, pero esa compartimentalización de las emociones propias y las emociones de otras personas, y aquí esto, mira lo que acabo de decir, las emociones propias y las de otras personas, porque ¿qué pasa si alguien viene y me cuenta, yo no sé por qué estoy involucrado con el tema de las parejas en problemas, De las pero ¿qué relaciones pasa? extramaritales. Las relaciones extramaritales, pero ¿qué pasa si alguien viene y me dice me están quemando y a mí me están quemando? Así O sea, es. ¿cómo hago? Así es. O sea, No es fácil. ¿cómo no me involucro realmente No es fácil, emocionalmente? sí. Pero en esa nota, Jessica, nos vamos a ir a un pequeño receso y ya regresamos con ustedes y Recursos Humanos en Pijama. Y estamos de vuelta con Recursos Humanos en Pijama con Jessica Benítez. Jessica con C, no con K, porque ya me he regañado 15 veces con ese tema. Y bueno, Jessica, estamos hablando de cómo nosotros, los de Recursos Humanos, podemos apoyar a otros sin involucrarnos y sin que nos afecte emocionalmente. Habiendo explorado todo lo que exploramos, ¿ha cambiado tu opinión o tu percepción sobre si debemos ser el paño de lágrimas de la organización o sigues manteniéndote de que tenemos que tener esos límites? Seguiré pensando que hay que tener límites, porque si no tenemos límites nos afectamos y nos involucramos y nos sobrecomprometemos y nos sobrecargamos emocionalmente. Claro. Entonces no podemos, o sea, tenemos que evitar sobrecargarnos emocionalmente porque eso nos va a afectar. Entonces, si estamos afectados emocionalmente, ¿cómo nosotros vamos a poder ayudar a otros? Entonces, esos límites y como dijiste, las cajitas que me encantó cómo lo manejaste. De verdad que es bien importante. Me gusta. Jessica, cuéntanos un poco de ti, de dónde tú saliste. Ya nos dijiste que eres ingeniera industrial, pero cuéntanos cómo fue tu recorrido, qué fue lo que dijiste, voy a hacer de Recursos Humanos PIN y apareciste en Recursos Humanos porque, a ver, yo tengo 150 años de conocer a Jessica y tengo que decirles que desde que la conozco siempre he estado en Recursos Humanos. Entonces, ¿cómo fue tu camino y tu llegada a Recursos Humanos? Fíjate que soy ingeniera industrial, como bien te dije, y realmente yo no tenía claro cuando estaba culminando mi carrera qué quería. Por eso tomé ingeniería industrial, porque nunca estuve como segura realmente hacia dónde me quería dirigir. Y cosas del destino. Tengo una buena amiga del colegio que ella también es ingeniera industrial y empezó trabajando en recursos humanos. Y siempre me decía, ¿por qué no empiezas a trabajar antes de terminar la carrera? ¿No? Un sabio consejo que se lo voy a agradecer siempre. Y yo decía, ay, bueno, sí, creo que tienes razón. Y un buen día, a lo mejor yo creo que ella veía que yo estaba como que todavía fresqueando y me dice, ¿sabes qué? Tengo a un consultor independiente que está haciendo un estudio de salarios y que necesita un ingeniero industrial porque quiere manejar la parte estadística, matemática. Y yo, ay, eso me llama la atención, perfecto, vamos por ahí. Entonces así empecé. Empecé con un consultor independiente haciendo estudios de salario. Espérate, nada más quiero decir, la gente no sabe lo importante que es que los de recursos humanos sepamos de números. O sea, a mí me costó muchos años aprenderlo porque, a ver, de psicólogo, lo bueno es que tiene bastante estadística, pero es tan crucial porque la gente piensa que es nada más sobar gente o escuchar los problemas de la gente, que eso es lo único que hacemos, pero realmente lo de los números es demasiado clave. Entonces, luego que trabajé con esta persona por 2 años, conocí a otra persona que me refirió a una gran empresa trabajando exactamente lo mismo, necesitaban exactamente el mismo perfil. Empecé como consultora, así inicié mi carrera, estuve casi 10 años en consultoría, ahí aprendí los procesos hard, obviamente. Ajá, por ser ingeniera industrial, claro, más hard, porque siempre he trabajado con psicólogos, siempre. Entonces, bueno, luego de 10 años llegué a tener una posición de gerente y se abrió la oportunidad o quedó vacante la posición interna. Y gracias a Dios me dieron la oportunidad de poder cruzar allí mismo donde trabajaba a la parte interna. Y en esa parte interna fue que yo he aprendido todo esto que te estoy hablando. ¿Cuántos años ha pasado, o sea, has estado en esa parte más interna? Ya van más de 10 años, no estoy exactamente cuánto, pero... Aquí nadie dice cuántos años de experiencia tiene, o sea... Tengo más de 20 años de experiencia, como bien lo dices, y desde que salí de la universidad he trabajado en recursos humanos, he tenido la oportunidad de revisar diferentes procesos, y bueno, en el rol actual que tengo, estoy más orientada tal vez al bienestar de las personas. Sin embargo, no he dejado de lado pues esa otra parte del desarrollo de herramientas, políticas, procesos y demás, que es, digamos, lo que me llama mucho la atención.
Así que bueno, es básicamente lo que te puedo compartir. Y yo creo que, y de verdad, me encanta esa otra cara de recursos humanos, porque yo creo que si algo hemos aprendido es, a ti quizás te tocó aprender más la parte de bienestar, de acompañamiento, Así de es. apoyo, Así porque es. venías con la parte dura Así ya metida en tu ADN. Así es. A mí fue al revés, a mí me tocó aprender la parte más dura, porque pues la parte, digamos, humana, no que no tuvieras tú la parte humana, pero esa parte, digamos, de acompañamiento, de apoyo, etcétera, la tenía por educación y quizás por vocación. Entonces, qué cool que hayas podido hacer esa mezcla, y creo que el mensaje para todos los de recursos humanos es: no podemos quedarnos en un solo pedazo, a menos que sea un especialista, ¿no? Y que solamente vea un pedazo. Pero para aquellos de nosotros que somos generalistas y que vemos todas las áreas de recursos humanos, es tan clave el prepararme en donde no tengo la experticia. Así es. Si yo soy psicólogo y realmente ni los números, estudia en negocios, estudia en finanzas. Si yo soy financiero, estudia psicología o estudia relaciones humanas. O sea, creo que por ahí va el asunto, y que es lo clave y también lo bonito de cómo podemos complementar y ser un recursos humanos mucho más completo. Así es. Ahora, volvamos a este tema. Aunque no, espérate, antes de que volvamos al tema, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces? Realmente ver el impacto de lo que hago en las personas, ver resultados. Realmente lo que más me impacta es ver resultados en las personas, apoyar en la transformación de las personas. Me encanta poder ver a un chico o una chica que hayamos reclutado desde muy junior y verla crecer en la organización, ver cómo se transforma, es como una mariposa, se llegó como una aruga, ver convertir en una mariposa. La verdad es que son cosas que a mí me satisface, digo, wow, yo me recuerdo el día que entrevisté a esa persona. La verdad es que creo que es una de las cosas que más satisfacción me dan de mi trabajo. Es de verdad, es bellísimo, es bellísimo. Y también cuando lo ves a nivel organizacional, cuando ves una organización en la que entraste y estaba aquí, por aquí, luchando con esto, y pudiste crear y generar cosas desde cultura hasta políticas, procesos, procedimientos que los llevaron a ser una organización mucho más completa y más madura. Eso también. Creo que ahí lo complemento con eso, porque para mí esa también ha sido la parte más linda. Volviendo ahora hacia el tema. Ajá. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que hacer o que utilizar nosotros a nivel individual como recursos humanos para asegurarnos de que el ser el paño de lágrimas, aunque no lo debamos ser, pero el serlo que inevitablemente viene con el territorio, no nos afecte, para asegurarnos de que nosotros estamos también estableciendo esos límites quizás de antemano, para no tener que ponernos en un momento difícil para alguien más? Pero ¿cuáles son esas estrategias que debemos tener a nivel individual? Bueno, como hemos conversado, creo que límites saludables. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros no vamos a dar la solución, no es nuestra responsabilidad la solución, pero tal vez podemos hacer puentes. Cuando hablo de ser puentes, es lo que hemos conversado, de repente, dependiendo de la situación, poder recomendar o derivar a una persona a quien nosotros consideramos que le puede dar el mejor apoyo. Ahora, es porque me quedé un poco trabado en la operacionalización de algunas de esas cosas, porque yo puedo decir, pongo límites. ¿Cómo se ve en la acción? ¿Qué hago? ¿Hablo con la gente antes? O a lo mejor va más en esa cultura desde recursos humanos que nosotros decimos, espérate, o a lo mejor es una comunicación de para qué sí estamos para ti, para qué no estamos. ¿Cómo aterrizo ese límite? ¿Cómo aterrizo ese apoyo, que la gente sepa que sí estoy, pero estoy, ¿sabes? Esto es lo que puedo hacer por ti, esto es lo que no puedo hacer por ti. Así es que precisamente eso, yo creo que la comunicación tiene que ser clara, con delicadeza, claro está, porque tampoco queremos que la persona sienta que nosotros no tenemos el interés tal vez de apoyarlos de alguna manera. Sin embargo, creo que más allá de que la persona pretenda que nosotros seamos los que le demos las soluciones, tal vez intentar tener una conversación para que de manera conjunta el colaborador sienta que nosotros le estamos ayudando, pero realmente las respuestas las está dando él mismo. Eso me encanta, sí. Eso me encanta. Yo tengo que decir que recuerdo haber trabajado con alguien, no era específicamente de recursos humanos, era una líder pues de la organización, y
una de las cosas que creo que me marcó muchísimo, no tan positivamente, era que ella siempre decía, yo no estoy aquí para escuchar los bochinches de nadie, ni para escuchar los problemas de nadie. Y claro, todo el mundo le tenía terror a esta persona, que aunque su rol no era el escuchar a nadie, de alguna manera sí era imperativo que esta persona tuviera esa apertura. Claro. ¿Cuál es el rol de los líderes en escuchar y también ser parte de ese engranaje de comunicación abierta, etcétera, y de apoyo para los colaboradores? Qué bueno lo mencionas, porque realmente todos estos temas se trata de corresponsabilidad y tal vez una de esas estrategias que debe tener toda organización, y si no la tiene, pues nosotros en nuestro rol de recursos humanos también tal vez impulsarla, es poder dotar de esas herramientas, educar a esos líderes para que de alguna manera también sepan cómo manejarlo. Claro, o sea, y creo que, o sea, diste en el clavo. Si solamente depende de recursos humanos, a veces en donde hay una sola persona de recursos humanos en una empresa, y si todo el mundo llega, de los 20 colaboradores llegan y todos los atiborran a la persona de recursos humanos, tampoco se va a volver loca. Entonces es importante que los líderes también sepan que parte de ser líder es escuchar, es apoyar. Y sí, derivar a recursos humanos cuando hay algo que es muy delicado y que necesite más apoyo, para que recursos humanos también a su vez pueda derivar a quien corresponda y que le pueda apoyar a la persona. Y yo creo que los líderes tienen que tener muy claro que es parte de su rol. Sí. Es parte del rol, no es no solamente la parte operativa, claro. También es ocuparte de tu equipo, del bienestar de tu equipo, de poder identificar si hay alguna situación, de tener una conversación franca, cercana. Se construye confianza, o sea, que tu equipo esté bien también es parte de tu responsabilidad. Entonces, claro, si hay situaciones que sobrepasan tal vez sus capacidades, por supuesto, puedes referir a recursos humanos. Digo, claro, nuevamente, no es que lo vamos a solucionar los problemas, pero a lo mejor puede haber una llamada, mira, Jessica, aquí tuve una conversación con tal persona, quería comentarte, porque puede ser que me pida incluso una orientación. Claro. Una orientación de para que esta persona se encargue de. O si no se siente cómodo, si es algo que de repente le afecta, pues no hay ningún problema, que lo refiera a recursos humanos y de la misma manera, con mucha sutileza, veremos de qué manera podemos orientar a la persona. Pero es súper importante. Y si la empresa no tiene líderes o no los ha educado en esos temas, pues también que busque algún tipo de aliado estratégico que pueda tener programas de bienestar mental. Hoy en día en el mercado encontramos empresas que uno de los puntos que está atendiendo es los temas de bienestar en los que se incluyen temas de salud mental. Creo que después del año 2020, creo que todos lo sabemos, ha sido un tema que efectivamente se ha identificado como clave y crítico en todas las personas. Entonces es muy importante que si no tiene una empresa en este momento un programa de bienestar, pues considere poder. Ahora te voy a hacer una pregunta bien personal. Dime. ¿Qué tanto utilizas tú ese servicio? Buenísima pregunta. La verdad, muy poco. Personalmente, muy poco, pero te voy a decir por qué. Porque tengo muchos amigos psicólogos. Entonces, bueno, no lo hemos platicado y hablamos que el psicólogo, y bueno, te dije que yo soy ingeniera industrial, y bueno, voy a adelantarme un poquito, pero yo te puedo decir que otra de las cosas que yo me llevo mucho en esta profesión es tener la oportunidad de trabajar con psicólogos. Me encanta. Creo que somos el equipo perfecto en cualquier departamento de recursos humanos. Nos complementamos muchísimo. He estado acostumbrada desde que empecé mi carrera. Tengo la fortuna, primero, que me contrató una psicóloga. Mis compañeras todas eran psicólogas y yo misma, ya siendo la líder de un departamento, procuro siempre estar rodeado, contar dentro de mi equipo con psicólogos. Entonces, bueno, a lo largo de los años, compartiendo situaciones, tanto de la empresa como personales y demás, pues en los momentos en que de repente me siento un poquito abrumada, pues tiendo mucho a esa llamada, más que como profesional, como colega, como amigo, esto me está pasando la situación, o cómo tú piensas que lo claro, es tener esa nubecita de segura que te puede escuchar. Y eso de verdad es súper bueno. Y creo que el mensaje es, a ver, si no tienes ese vínculo con otras personas, o inclusive porque no necesariamente tienes que ser psicólogo, puede ser tu familiar, tu esposa, tu esposo, tu compañero, tu amiga, tu novia, tu novio, o sea, tu mamá, tu papá, o sea, alguien que te pueda dar que pueda reconfortarte en donde las cosas te puedan llegar a afectar. Ahora,
Y ahí me voy entonces a un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos, o sea, sí tiene que ver, pero va un poquito más allá. ¿Qué pasa, Jessica, cuando el paño de lágrimas es el compañero o compañera de la persona y se convierte en un bochinche? Porque yo creo que eso es un tema así de gravedad, en donde, a ver, si no fueron donde su jefe, no fueron donde recursos humanos, sencillamente fui y hablé con Carla, no sé quién es Carla, hablé con Carla y le echo todo mi cuento porque mi esposa, mi esposo, mi no sé qué, ya saben que tengo un problema, mi esposa, mi esposo, y de repente Carla se encargó de andar, y peor aún, porque aquí me voy al cuento, porque a veces en donde los de recursos humanos también son los generadores del cuento. Pero, o sea, ¿cómo generas una cultura y qué estrategias y qué cosas debe tener? Ya mencionaste un poco el tema de salud mental y de bienestar, pero ahora a nivel cultural, como organización, ¿cómo se genera esa cultura en donde los colaboradores, los líderes, los de recursos humanos y todos entendemos sabes, que todos tenemos problemas y apoyarnos sin juzgar y sin tampoco divulgar? Sí, claro. Como bien lo has dicho, hay que crear campañas, por lo general, en el que hablemos de los valores. Aunque el tema ese de a quién una persona, un colaborador le va a contar sus infidencias, eso la verdad es que no vamos a poder controlar. No vamos a poder controlarlo. Sin embargo, el tema del respeto, de la discrecionalidad, o sea, siempre empujar eso. Si tú me dijeras a mí que los temas confidenciales y sensibles salen de recursos humanos, sería lo peor que puede pasar. Se han visto casos. Y bueno, si bien es cierto, nosotros no somos paño de lágrimas, a veces todo lo que llega al Departamento de Recursos Humanos debe ser casi considerado como un secreto de confesión. Claro. ¿Ok? Sin duda, o sea, a menos que involucre a alguien más y que tengas que, sabes, que informarlo porque bordea la ética. Entonces, básicamente, los temas de, como te digo, de ética, de poder reforzar la parte humana en los colaboradores y demás, la empresa puede procurar siempre transmitir ese tipo de mensajes, pues, pero al final tú sabes que va a depender de cada persona. Claro. Pero nuevamente, nosotros como líderes tenemos que dar el ejemplo, porque lo peor que puede pasar es que un tema sensitivo se conozca por los líderes. No, o se conozca por quien sea, porque es que esa es otra cosa. Sí, pero por los líderes sería lo peor. Sí. Bueno, lo peor sería que se enteraran por recursos humanos, después los líderes y después por los demás. Yo me muero, me desmayo, literal. Pero tenemos que tener muy claro de eso, de que lo que llega a recursos humanos, y créeme que es algo que yo siempre le pido y lo refuerzo una y otra vez con mi equipo, es eso. Lo que pasa y se escucha en recursos humanos, se queda en recursos humanos. Se muere aquí. Así es. Jessica, ¿cuál es, si alguien de recursos humanos te llamara hoy y te dice, no aguanto la presión de ser el paño de lágrimas, no aguanto la presión, me están rellenando y atiborrando con muchos problemas, muchas cosas, con problemas personales y de la organización encima, que son los que tengo que lidiar, ¿cuál es tu consejo para esa persona? ¿Qué les dirías? Habla con las personas que nos escuchan y que nos ven y diles cuál es tu consejo para que no les afecte y no les impacte el ser el paño de lágrimas. Más allá de decir, no dejes que te afecte, yo te diría, no estás solo. Es más común de lo que cualquier otra en la organización puede pensar. La verdad es que como profesionales de recursos humanos o como líderes de departamento de recursos humanos, absorbemos mucha carga emocional de los colaboradores, como ya hemos conversado. Entonces, básicamente, como ya hemos conversado en todo este programa, es colocar límites, es cuidarnos nosotros emocionalmente, es no sobrecargarnos, es buscar esas herramientas que nos permitan ubicar esas cajitas, como bien nos dijo Julio, y sobre todo siempre pensar que tenemos nosotros primero que cuidar nuestra estabilidad emocional para nosotros estar en capacidad de poder ayudar a los demás. Entonces, básicamente yo diría que antes de llegar a ese punto en donde nos podamos sentir abrumados, es estar siempre claro de que no nos estamos sobrepasando esos límites, y si lo llegamos a estar, buscar inmediatamente la ayuda y cambiar un poco el enfoque tal vez de las cosas que estamos haciendo. Me encanta, Jessica. Gracias por estar acá. Me quedo con el mensaje de, para poder ayudar a otros, primero tienes que estar bien tú. Entonces, desde recursos humanos, asegúrate de que estás realmente
cumpliendo contigo primero para poder cumplir con otros y ser ese paño de lágrimas efectivo, eficiente y que de verdad es de apoyo. Pero primero tienes que estar bien tú. Gracias. Usa el tema de bienestar que tiene tu empresa y si no, búscate un amigo psicólogo. Muchísimas gracias a todos por venir y escucharnos en Recursos Humanos en Pijama. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Gracias.